intentó muy acertadamente incluir la temática del tema regulatorio, del tema del consumidor, referido a la economía colaborativa y sobre todo relacionado con uno de sus protagonistas de mayor visibilidad y mayor importancia, como es el caso de Uber. Y en ese sentido, pues, es importante tener claro que hemos sido, pues, testigos, algunos con mayor cercanía, otros con mayor distancia, sobre la operatoria, sobre la llegada y la permanencia de este tipo de plataforma digital. Y esto es muy importante tomarlo en consideración, pues hace pocos días, en estos días recién finalizados, un medio de comunicación digital nos decía que en el caso de Costa Rica estamos a nivel latinoamericano rankeados como la nación o país que tiene mayor utilización o mayores usuarios de Uber. Y esto pues lógicamente no es algo sorpresivo porque en todo caso la penetración de lo que son las líneas celulares, etcétera, en Costa Rica pues siempre ha sido acá una situación a nivel de Latinoamérica pero muy de avanzada en Costa Rica. Nos informaba este medio de comunicación que aproximadamente serían 785,000 usuarios. En un país de aproximadamente 5 millones, pues lógicamente que representa una población sumamente alta, la que está ya pues familiarizada, relacionada con este tipo de actividad. Y dentro de esas 783,000 personas, 85,000 por ahí, también tenemos que tomar en cuenta lo referido a los 20 y resto de mil, por ahí de casi 25,000 choferes o socios, que se les denomina, eso lo vamos a ver ya con aspectos un poco ya más técnicos y más profundos, donde lógicamente nos van a acompañar a los distinguidos miembros de la mesa que nos acá presente, el caso de don Luis Ortiz, don Alberto Castillo y en el caso también de nuestro colaborador, don William Villalobos. Les decía que es sumamente interesante poder visualizar las repercusiones que se presentan en una situación donde están de por medio una serie de factores. En esta economía digital pues involucra al derecho administrativo, involucra al derecho laboral, al derecho mercantil, al derecho tributario, por cuanto esto pues genera una serie de situaciones de enorme importancia sobre los aspectos de cómo se va a manejar la situación tributaria, sobre lo relacionado lógicamente con estas nuevas fuentes de empleo. Estamos siendo testigos también de toda esta serie de situaciones que se vienen dando con el gobierno en estos días, lo cual se ha aplazado en alguna medida por la discusión que tenemos ahora en el plan fiscal. Entonces, bajo ese punto de vista, también tomar en consideración que este tema nos ofrece una enorme repercusión incluso a nivel internacional. Se habla de un limbo legal, se habla de que si esto es una situación total y absolutamente ya predeterminada de que se dé esa pasividad normativa, pero al fin y al cabo es una realidad que se está pues presentando desde hace bastante tiempo y no es el único caso nuestro. La mayor parte de las situaciones que se ven en otros países es muy similar a la coyuntura que está atravesando Costa Rica. Entonces, bajo ese sentido, hay que tomar en consideración también lo relacionado con el aspecto de los usuarios, de los que utilizan esta plataforma, que les decía que estamos casi que hablando dentro de muy poco tiempo de casi 1 millón de usuarios. Y en este sentido, pues va a ser muy importante pues todas las implicaciones que nos vayan a comentar en la mesa los invitados sobre estos aspectos a nivel del derecho al consumidor, a nivel del derecho a la competencia, a nivel de lo que es la regulación,
porque son inquietudes que lógicamente nos ofrece una economía digital sumamente pues, progresiva, donde todo lo que tiene que ver con esta gama de situaciones de hoy en día, habrá que determinar hasta qué punto se puede proyectar bajo una regulación tradicional, pareciera que no, hasta qué punto hay que darle cabida a una especie de autorregulación, pero en fin, son una serie de inquietudes que lógicamente los colegas aquí presentes pues nos van a abordar en cuanto a todos estos ejes temáticos. Muchísimas gracias, don Álvaro, y buenas tardes a todos. Estamos, como bien decía el doctor Hernández, ante un tema que es transversal, y es transversal no solo jurídicamente, sino que desde el punto de vista de la realidad social. Hace apenas 2 horas, o no sé, incluso si sigue todavía, a muy poca distancia, quizás a menos de 1 kilómetro, el derecho y la realidad se han estado enfrentando. Se enfrentaron hoy con una marcha de protesta de los conductores de Uber, se han enfrentado en otras ocasiones, en otras marchas de protesta en Casa Presidencial de parte de los taxistas, y el derecho tiene que reaccionar a eso. Y aquí nos vamos a plantear varias preguntas importantes. ¿La realidad va detrás del derecho o es el derecho el que debe ir detrás de la realidad? Estamos claros, creo, para todos, que hoy se da una discordancia entre lo que pide la realidad que se regule y lo que verdaderamente está regulado. Pero esto no es algo nuevo. Lo nuevo es que hoy tenemos economías colaborativas que van muchísimo más rápido que el derecho, pero aún así, vean ustedes que durante los últimos años del siglo XIX y el siglo XX ya se dio en Francia un famoso caso que se llamó la querella del gas y de la electricidad. En aquellos tiempos los municipios en Francia tenían contratada la iluminación de sus calles únicamente con los concesionarios del gas, pero se inventó la iluminación por electricidad. Y entonces los concesionarios del gas alegaban que era un derecho exclusivo de ellos iluminar las calles de los municipios franceses, aun y cuando los municipios y sus municipios querían una tecnología de mayor avanzada. Esto se repite luego en la historia con el conflicto entre los tranvías y los trolebuses y de estos últimos con los autobuses. Unos y otros alegaban que era su derecho exclusivo ocupar las calles para transportar a las personas. Y como les decía, bien decía Toynbee que la historia es cíclica. Hoy, en pleno siglo XXI, nos seguimos debatiendo si los taxistas tienen un derecho exclusivo a transportar a las personas, aun y cuando existe un desarrollo tecnológico que ha permitido descubrir una herramienta que puede satisfacer esas necesidades aún de mejor forma. Se alega que el transporte de personas en cualquier modalidad es un servicio público y que como tal está prohibida cualquier actividad que se le asemeje si no cuenta con los permisos respectivos. Se enfatiza además que si la actividad de Uber no está regulada, ello significa que está prohibida. Vean qué interesante, Uber es solamente una herramienta de software, no posee ningún vehículo y sin embargo ahora es la compañía de transporte de personas más importante y más grande del mundo. Airbnb es actualmente la compañía de hoteles más grande del mundo a pesar de no tener ni una sola propiedad. El crowdfunding acecha a los bancos. En Estados Unidos de Norteamérica, los jóvenes abogados ya no consiguen trabajo porque con IBM Watson se puede obtener asesoramiento legal en segundos, con una precisión del 90%. Watson Health ya está ayudando a diagnosticar el cáncer con 4 veces más precisión que las enfermeras humanas. Y Facebook tiene ahora un software patrón de reconocimiento que puede reconocer caras mejor que los humanos. En el 2030, señores y señoras, las computadoras van a ser más inteligentes que los humanos. Y ante esa realidad, ¿qué vamos a hacer los abogados? ¿Qué hacemos los juristas? ¿Vamos a sostener que todas estas innovaciones están prohibidas porque no están reguladas? ¿Las vamos a regular de igual manera que las actividades económicas tradicionales? ¿No las vamos a regular?
o bien les vamos a aplicar un instrumento regulatorio correspondiente con sus particularidades. De estos temas y muchos otros nos van a hablar hoy don William Villalobos y don Alberto Castillo. De previo a presentarlos, quisiera hacer la aclaración que el licenciado Juan Carlos Castro Loría tuvo un problema de salud importante que le ha impedido aquí, pero estamos muy contentos que don Alberto, a quien no habíamos podido lograr invitarlo por falta de espacio y de tiempo, hoy sí nos esté acompañando por aquí. Comienzo entonces por presentar a don William Villalobos. Don William es experto en regulación y competencia por la Universidad de Valladolid, máster en Derecho Constitucional Internacional y Desarrollo Humano por la UNED de Madrid, experto en regulación de telecomunicaciones por la UACA, miembro de la Federación Iberoamericana de Derecho e Informática FIADI y directivo de la Red Iberoamericana de Derecho de la Energía RIDE. Es profesor titular de Derecho Administrativo y Constitucional a nivel de posgrado en la Universidad Latina de Costa Rica y actualmente tiene a su cargo los procesos de regulación y competencia en materia de tecnología, medios, telecomunicaciones y energía en la empresa de servicios públicos de Heredia. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Don Álvaro, presidente de la Comisión de Derecho Civil y Mercantil del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. A mi amigo Luis Ortiz, quien hoy ha hecho una introducción magnífica sobre el tema que nos tiene acá reunidos, y desde luego al estimado colega Alberto, que nos acompañan. Bien, he introducido el tema del día de hoy de mi ponencia con el siguiente nombre: Uber, regularlo y a qué precio. Con esto quisiera de previo hacer alguna aclaración, y es que las opiniones que el día de hoy vierto no las hago en mi condición de funcionario de la empresa de servicios públicos en su rol de operador de telecomunicaciones en el país, sino es una ponencia a título personal. Básicamente la ponencia la he estructurado en 4 grandes ejes temáticos. En primer lugar, unas generalidades muy breves en torno a la transformación digital, cómo surge, cuáles son los efectos que hoy en día tiene el fenómeno disruptivo en nuestra realidad, y desde luego, en una segunda etapa, abordar algunos de los principales mitos que en torno a las economías colaborativas, principalmente en el caso de Uber, estamos discutiendo actualmente en nuestro país, para arribar a las principales orientaciones y discusiones que en materia regulatoria tenemos. Ya don Luis generaba algunas inquietudes bastante enriquecedoras en torno a cuál debería ser el modelo regulatorio y sobre todo, pues, qué deberíamos hacer nosotros, los abogados, en torno a este tema. Y cierro con una orientación muy clara de cuál debería de ser desde mi óptica la forma de tratar desde el punto de vista regulatorio las economías colaborativas, sobre todo en el caso concreto de Uber. Bien, lo apuntaba don Luis, ciertamente la transformación digital de nuevo nos reinventa y de nuevo nos pone una realidad que ha venido a quedarse, y es el surgimiento de las economías colaborativas a partir de los fenómenos disruptivos que hoy las plataformas digitales en nuestra sociedad nos presentan. En el caso del hospedaje y en el caso de la economía colaborativa, sobre todo en temas de movilidad de personas, pues el debate es encarnecido. Y esto provoca, desde luego, algunas incertidumbres desde el punto de vista legal que vamos a abordar. Quienes han asumido una posición un tanto intermedia en el tema regulatorio en torno a Uber se han mostrado un tanto más proclives por una regulación a medias, muy a la usanza costarricense, y desde un tanto equivocada, en donde se parten de 2 mitos sobre los que voy a abordar con mayor precisión. 1, la ilegalidad de Uber, y 2, sostener que Uber reúne características propias de un servicio público. Desde mi criterio vamos a tomar una posición un tanto más concreta en torno a algunas de las generalidades en cuanto a las economías colaborativas. Innovación, transformación y revolución. Ciertamente
ni el mercado ha sido estático, ni la tecnología tampoco. A ambos les sucede lo mismo, están en una recurrente transformación y reinvención. Es así como podemos decir que en su momento la telefonía fija permitió lo que hoy conocemos como las comunicaciones end-to-end. Lo mismo sucedió con el servicio postal, donde dio paso a la transformación del correo electrónico, y de esto todos somos testigos, y desde luego con la televisión y la radio en su versión más clásica, que dio tiempo y paso a lo que hoy conocemos como la democratización y digitalización de los servicios. Y ni hablar del celular, donde hoy la convergencia nos permite tener en un solo dispositivo voz, datos y contenidos en un solo aparato electrónico. Ya nos decía el profesor venezolano Víctor Hernández Mendible que esta convergencia logra una mezcla integral entre las nuevas tecnologías que termina provocando una aparición de nuevos servicios. De ahí que entonces, ¿cómo entender las economías colaborativas? En una forma sencilla, podríamos decir que son un sistema económico en el que se comparten e intercambian bienes y servicios a través de plataformas digitales. Esto supone algunas cosas. Lo primero, el surgimiento de estas economías colaborativas no es casualidad, sino que responde en esencia al fracaso del modelo clásico regulatorio de los servicios públicos. Ciertamente, la transformación digital hoy supone un reto mayúsculo. Somos consumidores y somos usuarios cada vez más exigentes, en donde la inmediatez del tiempo vale oro, en donde ya desplazarnos a una sucursal bancaria nos genera molestia e incomodidad. Quisiéramos vivir una sociedad en donde, ¿para qué los servicios bancarios tienen que estar en un edificio físico si podemos hacerlo todo desde una aplicación o desde una plataforma como el Internet? Yo que asesoro a una empresa prestataria de servicios públicos, hasta el cliente ya no le gusta ir a solicitar ni un medidor ni una paja de agua, y lo primero que nos preguntan frecuentemente es: ¿y lo podemos hacer dentro del sitio web sin tener que ir y realizar todo el viacrucis de la tramitomanía? Bueno, ni hablar del tema que nos convoca, la crisis que enfrenta la regulación clásica del transporte de personas en modalidad taxi frente al surgimiento de una economía colaborativa como lo es Uber. Si quisiéramos analizar la evolución que han tenido estas economías colaborativas en 4 grandes pasos o etapas, podríamos decir que inicialmente surgimos con conectarse para compartir información, el típico caso del correo electrónico en sus primeros inicios, para conectarnos entre sí. Y aquí empezamos a tener los primeros esbozos de las mensajerías SMS, MMS, y hoy en día ya con la comunicación cifrada 1 a 1 o end-to-end. Gracias. Conectarse para compartir diariamente pensamientos e información, Twitter, Facebook, Instagram y nuestro entorno diario en las redes sociales. Y finalmente, lo que hoy nos convoca: conectarnos para acceder y compartir nuevos activos, prestación de bienes y servicios, transporte de personas, servicios de hospedaje, consultoría, inteligencia artificial, y estamos ante esta realidad en lo que ya hoy denominamos la cuarta revolución industrial. ¿Cuáles han sido algunas de las consecuencias clásicas de este fenómeno disruptivo en las economías colaborativas? En primer lugar, un mejoramiento de la oferta de mercado. Difícilmente podremos dudar de que el surgimiento de las economías colaborativas hoy en día nos permiten a ustedes y a mí como usuarios acceder a una amplia gama de servicios que otrora de pronto no teníamos. No imaginábamos que íbamos a tener un aplicativo en donde, si el restaurante favorito
no tenía servicios PROES, pues no me tocaba más que un sábado a las 8 de la noche tener que sacar el carro y desplazarme al restaurante a comprar. Bueno, hoy Uber Eats me resuelve ese problema. Lo mismo sucede con el servicio de transporte de personas, lo mismo sucede con Airbnb, lo mismo sucede con Cabify y una serie de economías colaborativas que hoy están presentes. Ahorren costos de transacción y no intermediación. Y acá quizás es de los puntos más sensibles en materia de economías colaborativas. Lo trascendente y lo atractivo de estas economías es que precisamente desaparece la figura del intermediario. Y esto permite entonces tener una rentabilidad mayor en los costos de transacción. El Internet también nos favorece y nos permite tener economías de escala. Y esto se traduce irrefutablemente en beneficios al consumidor. Precios más bajos, mejoran la calidad de la oferta y desde luego caemos en un tercer supuesto, reducción de las asimetrías de información. Yo no sé si a ustedes les pasa como me pasa a mí, en donde precisamente a raíz de estos temas que me apasionan, pues recurrentemente paso montándome en un taxi o en un Uber, simple y sencillamente para efectos didácticos en mis ponencias. Les puedo decir desde la óptica de usuario que desde el punto de vista de reducción de asimetrías de información, he explorado un nivel de tranquilidad mayúsculo y se da cuando puedo ir tranquilamente viendo mi celular, leyendo algún paper de previo donde me estoy trasladando, pero ya la tensión de estar viendo el taxímetro se me acabó. Ya la incerteza de cuánto me va a costar la carrera y de que si la María está alterada o de que si hay mucha presa y el taxista decidió tomar la ruta más compleja, se me acabó. Porque desde que decidí abrir la aplicación, tuve certeza libremente pactada de cuánto me iba a costar trasladarme de mi casa a mi oficina o de mi oficina al colegio de abogados un martes porque estaba en día de restricción de placas. Y finalmente, economías de escalas y fomento al emprendedurismo. Aquí hay un tema importante que aclarar. Cuando hablamos de economías colaborativas, esto es más allá de Uber, esto es más allá de Airbnb, esto es más allá de lo que a grosso modo diariamente estamos discutiendo. Las economías colaborativas en materia de publicidad, por ejemplo, siempre han existido. El intercambio de bienes y servicios en donde usted tiene algo que yo necesito y usted me lo puede dar en una forma más simple, sin menos costo, ha sido un principio básico de la libertad de empresa constitucionalmente reconocida. Esto me lleva entonces a hablar de cuáles son los principales mitos desde el punto de vista regulatorio al que nos enfrentamos y en los que tanto jurídicamente como regulatoriamente y en nuestras discusiones en un almuerzo debatimos en torno al tema de Uber. El primero, Uber es ilegal, Uber reúne características de un servicio público, no existen mecanismos que protejan al usuario y Uber acabará con los taxistas. Antes de iniciar con el primero, quisiera recapitular dos temas fundamentales en torno al último mito. Ni los carteros ni Correos de Costa Rica desapareció con la irrupción del correo electrónico, como tampoco los taxistas acabarán con el surgimiento, acabarán o dejarán de existir con la irrupción de Uber en el mercado. Si queremos ver un buen ejemplo regulatorio de cómo podemos afrontar de mejor manera la transformación digital, veamos el ejemplo de Correos de Costa Rica frente a lo que ha pasado en los últimos 3 años. Una empresa que estaba condenada prácticamente a morir en la realidad del mercado frente a DHL, UPS, FedEx, porque ya no nos mandábamos cartas ni telegramas, salvo el MEP que todavía lo hace. Y hoy en día todos estamos felices porque compramos
en Amazon, compramos en una tienda en Facebook, no sabemos a quién le estamos comprando, pero la certeza y la tranquilidad es de que Correos de Costa Rica se lo deja en su casa. Y ahí está, más viva que nunca. Comenzamos con el primer mito. Uber es ilegal. Y adelanto la respuesta, no. Nuestro país, históricamente, desde el punto de vista de derecho administrativo y desde el punto de vista regulatorio, ha seguido la tesis clásica del derecho de la publicatio. Es decir, para que una actividad sea considerada servicio público, tiene que esa actividad forzosamente, sí o sí, estar publificada. Si nosotros revisamos el artículo 3 de la Ley 7593, que es la ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, se nos define claramente el concepto de servicio público. Es aquel que por su importancia para el desarrollo sostenible del país sea clasificado como tal por la Asamblea Legislativa con el fin de sujetarlo a las regulaciones de esta ley. Me voy a permitir hacer una lectura literal de un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República en torno al alcance del artículo 323 del Código de Comercio, que regulaba en otrora lo que era el transporte privado de las personas antes de la entrada en vigencia de la Ley 8955, que es la Ley del Servicio Especial de Taxi. En aquel momento dijo la Procuraduría, y esta es la opinión consultiva OJ 127 del año 2000. Los servicios de transporte terrestre de personas no son subsumibles dentro del servicio público de transporte a través de vehículos automotores colectivos y de taxi que puedan ser gestionados por sujetos privados. Acciones estas que no podrían ser prohibidas ni sancionadas en vista de que están fuera de la acción de la ley y son el resultado del ejercicio de dos importantes libertades públicas, la libertad de empresa y la libertad de contratación. Esto me lleva a hacerles una pregunta retadora a ustedes. Si resulta evidente que Uber, siendo una nueva modalidad de transporte de personas a través de una plataforma digital que recurre a la libertad de empresa que está constitucionalmente catalogada, pues no podría catalogarse como ilegal y por tanto no hay norma expresa que lo publique. Y aquí está la pregunta. ¿Cuál es la norma expresa que en nuestro país declara el servicio de transporte privado de personas mediante plataformas digitales como servicio público? Ninguna. No existe. Podemos discutir todo lo que queramos en esta noche y para eso estamos, ¿verdad? Pero objetivamente no hay ninguna ley expresa. Hobbes nos decía, las libertades dependen del silencio de la ley, es decir, donde está la legislación del soberano, no exista, nacerá la libertad. De inmediato paso, por aspectos de tiempo, al segundo mito, y que es de los más trascendentales. Uber reúne características de servicio público. Si tomamos la ya reiterada y conocida jurisprudencia de la Sala Constitucional en torno a los elementos que tienen que tener un servicio público, siguiendo la tesis tradicional a la francesa, vamos a tener en cuenta que deberíamos preguntarnos, bueno, ¿es Uber un servicio o una actividad continua? Desde luego que no. Los conductores de Uber no están sometidos a un horario permanente, no están sometidos forzosamente a tener que trabajar un determinado de horas y menos aún tampoco tienen a su cargo rutas específicas que tengan que cumplir. ¿Es Uber una actividad general? Doctrinariamente deberíamos entender que la generalidad supone un derecho para todos de gozar con un servicio público, porque es una actividad o una facilidad esencial, como en el caso del taxi y del bus. Bueno, la gran pregunta es, si no hay una ley expresa que declara Uber como servicio público, pues entonces vamos a tener que entender que tampoco Uber es para todos. ¿Y por qué Uber no es para todos? Primero, porque al usuario se le exige tener un smartphone. Si tiene por ahí una joya como lo que sería un Nokia 6120, del que muchos de nosotros tuvimos, no podría ser usuario de Uber, porque no tiene un smartphone.
Se le exige tener conectividad a Internet. Se le exige crear un usuario, una contraseña, ligar una tarjeta de crédito o en su defecto pagar en efectivo. Es decir, estamos en presencia de una comunidad de autoabastecimiento determinada, cerrada a un número de personas que cumplan y tengan estas condiciones para poder ser usuario de la plataforma. ¿Es Uber una actividad regular? Tampoco. Si no existe ley expresa que declare el servicio privado de transporte como servicio público, pues no puede hablarse, desde luego, de una regularidad, en el tanto es una actividad que no está sujeta ni a normas ni a reglas previas desde el punto de vista meramente doctrinario. ¿Es Uber una actividad universal? Tampoco, porque es una actividad que se rige por el principio clásico de la autonomía de la voluntad y por tanto no resulta en una actividad obligatoria en donde el Estado tenga que prestarla o sí o sí. Y finalmente, desde el punto de vista de la adaptabilidad al cambio, pues si no es una actividad regular y tampoco es una actividad de alcance universal, pues mucho menos tiene que estar sujeta a la mutabilidad prestacional o a esta adaptabilidad al cambio regulatorio que la realidad nos imponga. ¿Ante qué estamos entonces? Estamos sencillamente ante un modelo de economía colaborativa organizada como una comunidad de autoabastecimiento que facilita el transporte privado de personas de forma no generalizada, basado en una plataforma digital que en nada guarda relación con la figura prevista en la Ley 7969, que es la ley reguladora del servicio público de transporte remunerado de personas en modalidad taxi. Parafraseando al profesor y al maestro del derecho administrativo, Gaspar Ariño Ortiz, esto nos obliga a repensar en un modelo de regulación económica apropiado a nuestro entorno. De ahí que entonces paso al tercer punto de mi ponencia que tiene que ver en torno a cuáles son las principales orientaciones desde el punto de vista regulatorio sobre los cuales deberíamos de sujetar la discusión en el tema. Una primera reflexión es que el exceso del intervencionismo estatal muchas veces resulta lesivo para el mercado. Esta vorágine del fenómeno disruptivo nos presenta un reto mayúsculo desde el punto de vista del derecho administrativo regulatorio y es cómo regular y por qué regular. Esto nos lo plantea el profesor Ricardo Rivero en su exquisita obra del derecho administrativo económico. Ambas interrogantes de cara al tema que nos convoca hoy resultan altamente apremiantes, porque es sobre lo que descansa la discusión. Estas plataformas de movilidad nos permiten hoy generar conocimiento, generar ingreso a un sinfín de familias. Ya hoy el doctor Álvaro Hernández en su introducción efectivamente nos compartía la noticia que ha circulado el día de ayer en distintos medios, en donde en este país somos el país a nivel latinoamericano que tiene más socios y usuarios en la plataforma. ¿Por qué regular? Desde el punto de vista clásico se nos dice que el mercado no funciona sin regulación, citando aquí al profesor y amigo José Carlos Laguna. Se nos dice también que la regulación es necesaria para corregir las famosas fallas de mercado y prevenir daños que se puedan dar en él. Se justifica la regulación también para establecer nuevos regímenes jurídicos que permitan la realización de aquellas actividades que de pronto no pueden darse en un régimen de mercado. Bueno, y aquí me adelanto a un tema en donde tenemos que discutir y es si esta plataforma de economía colaborativa puede realmente desenvolverse en el mercado sin injerencia estatal. Garantizar derechos socioeconómicos, asegurar prestaciones esenciales y desde luego que promover actividades económicas de interés general. Así las cosas, particularmente me decanto
con dos elementos medulares. La regulación solo se justifica como una forma de injerencia en lo privado en el tanto sea necesario y en el tanto no mutile la libertad de empresa. En el momento en que la regulación no respete estas dos reglas, estaríamos regresando al intervencionismo estatal tan nefasto antes de las décadas de los 80s y 90s con los procesos de liberalización de un sinfín de actividades económicas. Quienes se decantan entonces por regular el tema nos plantean algunas justificantes. Se nos dice que es necesario regular Uber basados en una regla medular que es la igualdad de trato. Porque queremos que Uber tenga el mismo trato regulatorio que el servicio remunerado de personas en modalidad de taxi. Y entonces, partiendo de esa regla de igualdad de trato, se nos plantean las siguientes justificantes: imponer permisos especiales, limitar el número de conductores, imponer mecanismos de fijaciones de precios, limitar el número de vehículos, delimitar zonas de prestación del servicio, imponer mecanismos de inspección y fijar reglas de protección al usuario. ¿Y al usuario de quién lo vamos a defender? ¿De quién? Algunos dirán que en nuestra realidad regulatoria existe el representante de los usuarios en el CTP. ¿Quién lo conoce? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Perdónenme la expresión, pero yo a veces lo asocio con el Espíritu Santo. Uno sabe que existe, pero nunca lo ve. Y entonces, partiendo de esto, la gran pregunta es, bueno, efectivamente, ¿cómo vamos a regular? Lo anterior es la taxificación de Uber. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Taxificamos Uber? ¿O de pronto deberíamos pensar en uberizar a los taxis? ¿Qué es lo que está mal? Pareciera ser que lo que se nos quedó desfasado en la línea del tiempo fue el modelo regulatorio tradicional del servicio remunerado, del transporte remunerado de personas en modalidad taxi. Un poco la expresión que don Luis ahora mencionaba, parafraseando a Toynbee, bueno, ¿qué es lo que va primero? ¿Queremos una regresión de lo que hemos logrado hoy con el servicio de Uber taxificándolo? ¿O de pronto deberíamos pensar en que siga operando y también darle condiciones a nuestros taxistas para que su marco regulatorio responda a nuevas exigencias que demanda el usuario? Insisto, porque cada vez somos más exigentes como usuarios. Algunas ideas que orientan entonces el debate. El profesor Laguna de Paz nos dice: la intervención pública no siempre consigue los efectos deseados, en el tanto supone la elección entre objetivos con frecuencia contradictorios, la primacía de unos va en detrimento de otros. Por su parte, Íñigo del Guayo nos dice: en un sector se distinguen actividades reguladas y no reguladas, pero la regulación de las primeras acaba influyendo en el desenvolvimiento de las segundas y a la postre, todo un sector termina sujeto a una regulación. Ahí es donde se muestra que la regulación se adultera cuando se introducen sistemas que no comparten los mismos presupuestos. Esto es lo que llamamos los fallos de la regulación. Y ciertamente nadie quiere eso en este tema. Lo que queremos es reglas de trato justas, teniendo claro que no se puede tratar a todo como igual. Sobre este tema en particular y concretamente, la discusión se presenta y se tiende a confundir por varias razones. Estamos frente a una actividad económica que suena a servicio público, que de pronto se podría comportar como un servicio público,
pero que no es servicio público, a diferencia del cuento del pato, que tiene pico de pato, tiene cola de pato y dice cuá, cuá, pues es un pato. Acá no aplica esa regla. Por más que se nos parezca un servicio público, por más que se comporte como un servicio público, desde luego no puede tener el mismo tratamiento. Sobre este tema y sobre la igualdad de trato, quisiera traer a colación un extracto de una sentencia del juez Richard Posner en un caso de Uber en la ciudad de Chicago. Abro comillas. Lo más importante de este tema es si dichas diferencias regulatorias son arbitrarias o defendibles, por lo que se concluye que son defendibles, ya que el servicio de Uber tiene distintas características y fines como es la protección de los pasajeros, ya que brinda la información personal del conductor e impone un sistema uniforme de tarifas basado en el tiempo o la distancia. De nuevo, se nos pone en la palestra el elemento cardinal de esto que es la autonomía de la voluntad y la libertad de empresa. La gran pregunta es entonces, si Uber es legal y no es servicio público, ¿qué necesita para funcionar con una tranquilidad en donde la gente no esté temerosa de que los van a multar, de que ARECEP va a tomar las acciones legales correspondientes, o bien de que tenemos que andar también cuidándonos de la reacción de algunos transportistas, de los taxis, y digo algunos porque sería ingrato generalizar. Lo primero es entender que el usuario es la razón de ser de todo servicio y por ende de la regulación. ¿O acaso no ha sido el usuario quien ha sufrido el peso de la regulación? ¿Acaso no es el usuario el que ha sufrido las consecuencias de fijaciones tarifarias que muchas veces no se explican, que son difíciles de determinar por falta de asimetría de la información? ¿Quién me garantiza que el regulador realmente tiene un escenario claro y real de los costos de operación que tienen los taxistas? Y si encima tenemos un representante de los usuarios que no lo conocemos. Segundo, respetar la igualdad de trato y no tratar como igual a lo que es desigual. De ahí que entonces, ¿cuáles deberían de ser las reglas desde el punto de vista regulatorio a las que debemos de acotar de cara a zanjar el tema y tener una pacífica solución? Primero, un modelo de mínima intervención. El Estado no debe obstaculizar la dinámica natural del mercado y desde luego que permitir la autorregulación de esta actividad. De ahí que entonces con esto arribo al punto central que es, bueno, ¿cuál es la opción? La opción es la autorregulación. La autorregulación es un fenómeno de origen social, surge con ocasión y consecuencia de la crisis en los años 80 y 90 tras los procesos de liberación de muchos de los medios de producción en donde el Estado entendió que si queríamos dinamizar el mercado, pues no podía tener una injerencia tan fuerte, tan marcada en muchas de estas actividades y permitirle a los particulares que definieran reglas de autosujeción para hacer más efectiva su participación como agentes económicos de mercado en ese contexto. Esto provocó una reducción del grado de intervencionismo estatal a lo que de pronto estábamos acostumbrados. Y de ahí que entonces también empezamos a hablar en el derecho administrativo un poco de la crisis del servicio público frente a estos procesos de liberalización, dando al pie a nuevas formas en las que deberíamos debatirnos sobre qué es y qué no es servicio público y las distintas modalidades que hoy en la doctrina entendemos al respecto. ¿Cómo entender la autorregulación? El profesor Esteve Pardo nos la define muy simple como una forma de regulación privada. El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, nos la define como la capacidad del mercado para encontrar su propio equilibrio sin intervención del Estado. ¿Cuál ha sido la justificación para la autorregulación? Primero,
ha vuelto más efectiva en actividades marcadas por la innovación. Ciertamente también ha surgido como un paliativo ante una acartonada regulación. Yo, como agente económico de mercado, de pronto con una posición de dominancia importante, y la posición de dominancia tampoco es pecado, el pecado es incurrir en un abuso de la posición de dominancia. Pero si tengo una posición de dominancia y me conduzco bien, no estoy generando problema. Y muchas veces prefiero imponerme reglas para el ejercicio de mi actividad económica que no soportar los pesos que la regulación impone. Porque muchos de estos pesos que la regulación impone los termina pagando finalmente el usuario final. Porque al final los costos que la regulación me imponga los va a pagar el usuario. Los costos que me cuesta tener pólizas, cargos por operatividad, los costos indirectos que la misma permisología me impone, alguien los va a tener que pagar. Y definitivamente que no es un costo que vaya a perder el operador del servicio. Finalmente, los fines autonormados logran una mayor fidelización del usuario. ¿Qué pasa hoy con el éxito de la mayoría de aplicaciones que de pronto tenemos muchos de nosotros alojadas en nuestros teléfonos y nuestros terminales móviles? ¿Por qué las tenemos? ¿Por qué somos usuarios de Uber? ¿Por qué somos usuarios de un Airbnb? ¿Por qué somos usuarios de un WhatsApp y no de Telegram, por ejemplo? En la medida que yo como usuario me voy sintiendo más satisfecho con la calidad del servicio que me brinda la plataforma, con la tranquilidad en la que puedo generar compras, transacciones, y sé que mi tarjeta de crédito que está asociada está segura. En el tanto yo como usuario siento que la plataforma cada vez es más intuitiva, es más amigable y me da una mayor tranquilidad, logro niveles más altos de fidelización. La pregunta es, ¿cuál ha sido el nivel de fidelización que se ha logrado con la regulación actual en el servicio de taxi? Y este tema de la fidelización del usuario lo podemos llevar a un montón de temas, no solo en las economías colaborativas. Preguntémosles a los operadores de cable el reto que implica fidelizar al usuario, donde estamos 6 meses con Telecable, 6 meses con Cabletica, 6 meses contigo, y ahí vamos transitando a ver cuál me da un mejor servicio a un costo más bajo y de pronto con mayor velocidad. ¿Por qué somos usuarios de Netflix y ya no nos gusta tanto la televisión por cable? Bueno, esta fidelización al usuario es la base del éxito en los modelos de autorregulación, porque el empresario, que es al que le duele la plata, es el que está haciendo las inversiones, es el que está haciendo la mejora para que la plataforma cada vez responda a las exigencias del mercado y de lo que el usuario espera, es al que le duele la plata y es el que tiene el principal interés de que su plataforma, que su servicio no se decaiga y por el contrario siga ganando más y más usuarios felices y contentos. La mentita, el aire acondicionado, el que el carro huela rico, el que esté en condiciones de mantenimiento adecuado. Bueno, ¿por qué se da? Por los mecanismos de autonormación que la autorregulación ha venido generando. Algunos también, para justificar la regulación del servicio de taxi, sacan a relucir el tema de que el taxi va 2 veces a revisión. Bueno, ¿y qué se ha logrado con eso? ¿Acaso toda la flota de los taxis están en condiciones óptimas e idóneas? Hay una realidad muy clara y es que el rol del Estado en la regulación del servicio de transporte público en modalidad taxi se ha circunscrito únicamente a un rol formalista: el papeleo, el trámite, el otorgar el permiso, en hacer la primera inspección y después el usuario que Dios la acompañe. Acá no. ¿Qué nos pasa a nosotros como usuarios de una plataforma como Uber? Podemos calificar al chofer,
darle 5 estrellas, darle 4 estrellas, pero además hay un efecto cruzado. El chofer también nos califica a nosotros como usuarios, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos cuando andábamos en el vehículo, si causamos algún daño, si también fuimos amables. Y ese nivel tan de exigencia es altamente exitoso porque no solo yo quiero que el conductor que me recoge tenga un buen nivel de puntaje y opiniones favorables, sino que también a su vez el conductor espera que su pasajero tenga el mismo grado de conducta. De ahí que entonces, como les decía, esto ha provocado reglas de autosujeción, implementación de estos sistemas reputacionales y desde luego, quizá lo más trascendente, hoy en día los mecanismos de economías colaborativas, como el caso de Uber y otros más, nos permiten un salto dantesco. Hemos pasado de prestar servicios a vivir la experiencia del servicio. Eso no se logra con la regulación acartonada que tenemos actualmente. Así que a modo de conclusión, si la autorregulación de pronto supone temores, si de pronto todavía nos da temor en pensar cómo una actividad económica va a encontrar su propio punto de equilibrio en el mercado, con las reglas de mercado, sin intervención del Estado, pues apostémosle a un mínimo, a una regulación de mínima intervención, donde el Estado sea comedido en la definición de reglas en las economías colaborativas. Y cierro mi intervención con esta frase a modo de reflexión por parte de don William Douglas, que era el expresidente de la SEC, que dice: dejar al mercado tomar la dirección y al Estado tomar un rol subsidiario. El Estado guardará el fusil de caza detrás de la puerta, cargado, bien aceitado, limpio y listo para ampliarlo, en la firme esperanza de que nunca tendrá que utilizarlo. Esto es lo que es un rol subsidiario de una mínima intervención del Estado frente a las economías colaborativas. Muchas gracias. Pues muy agradecido de estar aquí con todos ustedes, dar las gracias a los distinguidos panelistas, el doctor don Álvaro Hernández, mi amigo Luis Ortiz, que lo considero un amigo, pese a que a veces hemos tenido discusiones acaloradas y a veces nos agarramos. Don William Villalobos, hasta hoy tengo el honor de conocerle, pero excelente presentación, excelente ponencia. Darle las gracias también a quien no está presente, don Neftalí Garro, y a don Juan Carlos Castro Loría, que no está presente por unas cuestiones personales, que gracias a él que no vino, pues me colé en esta exposición. Yo estaba un poco preocupado por dar esta exposición, pero cuando uno juega con Ronaldo, Messi y Marcelo, pues es mucho más fácil, ¿verdad? Como tengo aquí a los que me han allanado un poco el camino. Yo quisiera felicitarlos a todos ustedes por estar aquí. No sé cuántos son abogados y abogadas y quienes están como interesados en el tema Uber, puesto que son choferes de Uber o quieren participar en ese tema. Yo quisiera aclarar, igual que lo hizo don William, pues que no vengo patrocinado por Uber ni tengo ninguna relación con la empresa Uber. Me interesa el tema desde el punto de vista de los derechos del consumidor, por los que siempre he estado abocado a ese tema. Es un tema interesante. Y aquí es donde surgiría pues la pregunta, parte de la felicitación de por qué nosotros los abogados y abogadas debemos de conocer acerca del tema Uber. Bueno, es un tema que realmente a mí personalmente me apasiona, algo novedoso, y además los quiero felicitar a ustedes porque pese a que hoy no veo mucha concurrencia, los que están aquí son personas que, curiosos del derecho,
son personas que no sé si ya han estado en contacto con esta materia cuando sus clientes les han pedido asesoría, y además pues siempre es bonito llegar a una mesa social, por no decir una mesa de tragos, me van a jalar las orejas, y plantear un tema pues diferente. Me llama mucho la atención y me robó la idea don Luis Ortiz acerca de esa frase que si la realidad va detrás del derecho o el derecho va detrás de la realidad. Pues efectivamente eso es lo que ha estado pasando, y vemos como este es un ejemplo de ello, y que no se ha regulado precisamente puesto que la realidad va mucho más rápido que en nuestra Asamblea Legislativa. Vamos a empezar con la exposición. Yo la titulé Aspectos legales y de su historia en Costa Rica. 22 de agosto del 2015, 4 p.m. ¿Qué es esta fecha y esta hora tan rara? Es la hora en que inició Uber en operar en Costa Rica, hace ya 3 años. Es decir, que hemos ya estado 3 años sin una regulación, donde ya un gobierno anterior pues estuvo un poco o bastante esquivo al regular el tema, ¿verdad? Y ahora le ha tocado bailar a este otro gobierno con lo que le dejaron en el pasado. Cuando uno piensa en Uber, pues uno simplemente piensa en el vehículo que algunos de nosotros hemos tomado. Yo he realizado el mismo ejemplo o la misma experiencia que dijo don William, y es de tomar de vez en cuando un vehículo de Uber y un vehículo de taxi, ¿verdad? Y la primera vez que agarré o que tomé un servicio de Uber, pues me pareció increíble que en mis 44 años que tengo, ningún taxista rojo me había puesto el aire acondicionado, ¿verdad? Recuerdo una ocasión de una vez que pues iba sentado casi comiéndome el parabrisas y quise ajustar el asiento, ¿verdad? Y el taxista casi me pega, ¿verdad? Y pues uno entiende, hay de todos tipos, colores y sabores de taxistas, ¿verdad? Pero creo que la gente, ahora que don William también planteaba la pregunta de que por qué surge ese servicio, es porque realmente, al igual que nosotros, que tenemos ciertas aplicaciones en nuestro teléfono, es porque realmente requerimos de ellos. Y surgió ese servicio, y aparentemente todo lo hemos estado necesitando y lo vamos, creo que, a seguir necesitando. Aquí es donde pues uno piensa nada más en el Uber como carro, pero sin embargo me parece que la empresa Uber pues se ha estado diversificando su producto, y también pues ha tenido lo que es el Uber Eats, ¿verdad? Que me hace mucha gracia porque a ellos nadie los detiene, a ellos no les hacen retenes para confiscarle su bicicleta. También pues menos, o por lo menos no sé si estará operando en Costa Rica, pero sí también está lo que es el Uber en servicio aéreo, ¿verdad? En helicóptero, no sé si también en avioneta, y pues ahí también vi una imagen de también donde se ha planteado pues como lancha, un servicio náutico. Y vamos para el futuro también con el asunto de los drones. Pues como han dicho los panelistas, pues es un tema que se las trae, como introdujo don Álvaro Hernández, pues
Se las trae desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista social, de seguros y hasta laboral. Y por eso las personas que están aquí, pues podemos hacer ese ejercicio también de intentar ver cómo se desarrolla el Uber con estas materias. Y ahí, pese a que yo les vengo a hablar desde el punto de vista del consumidor, sí tal vez sea un poco atrevido en meterme en algunos ámbitos como el tributario, que no soy especialista, el de seguros y el laboral y otros. Tal y como mencionó pues mis compañeros panelistas, pues Uber no es un servicio público, en eso yo concuerdo con ellos. Es una plataforma de servicio de transporte privado digital. Y por eso es que hace varias semanas nuestro presidente actual mencionó que es imposible lo que piden y lo que exigen los taxistas formales o los taxistas rojos de suspender la plataforma de Uber, porque no, materialmente o digitalmente es imposible lograr eso. Con esto, pues tenemos el voto de la sala cuarta, el voto 2017, perdón, del año 2017, el 2791, donde se determinó la legalidad o se analizó la legalidad de Uber, siendo así que se dijo, se determinó que la legalidad no corresponde analizarla a los magistrados, y así es como los magistrados pues se lavaron un poco las manos diciendo que eso era un tema que le correspondía pues regular o era un tema que le correspondía a la Asamblea Legislativa. Aquí es donde hay un voto salvado y el magistrado Fernando Cruz pues hizo algunos comentarios o llegó a algunas conclusiones donde se habló de que el transporte, que es un transporte remunerado de personas, es un servicio público. Bueno, que el transporte remunerado de personas es un servicio público, eso fue lo que indicó el magistrado Fernando Cruz, que no existe la calificación de la actividad como un servicio de taxis o de porteo de personas y que el servicio de taxis no es un monopolio, sino un servicio público. Para muchos hemos llegado a sostener que aquí hay una divergencia entre lo que es el derecho privado y el derecho público. Y aquí es donde podríamos analizar diferentes aspectos desde el punto de vista de la Constitución Política, del Código de Comercio, de la Ley de Tránsito vigente, la 9078, de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos de la ARECEP, la número 7593, y la Ley de Transporte Remunerado de Personas modalidad taxi, la Ley 7969. Aquí haré alusión un poco a estos cuerpos normativos. Primero que todo, desde el punto de vista del derecho privado, pues está el principio de legalidad, que consiste en que la administración pública solo puede hacer lo que dice la ley, ¿verdad? Y también a ver. Bueno, y también un principio de que se puede hacer todo aquello que no esté prohibido. Hoy en la mañana, cuando me dirigí a la oficina, pues logré ver un previo, una propiedad que había estado con monte, ¿verdad?
y que la habían limpiado y ahora estaban unos vehículos parqueados ahí, y me llamó la atención porque me puse a pensar, es propiedad privada. Si bien es cierto, existe una ley que regula los parqueos públicos, pues esto no es un parqueo público, aunque estén parqueados ahí otros vehículos que no sean propiedad del dueño de la propiedad, ¿verdad? Y esto me puso a pensar un poco en esto de Uber, porque realmente, pues, los dueños de los vehículos pueden transportar a aquellas personas que deseen ser transportadas, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a meter en camisa de 11 varas, ¿verdad? Para analizar unos aspectos más en detalle, porque yo hoy realmente estoy de acuerdo en que en Uber, soy pro Uber, por decirlo así, pero más que pro Uber, soy pro consumidor. Y también, como consumidor, pues también me ha tocado bailar con algunos aspectos negativos que le he encontrado a Uber, ¿verdad? Y que tal vez también se mencionan y que tal vez haciendo un ejercicio crítico de las personas que estamos aquí, tal vez algunos de ustedes no compartan mi posición, pero voy a ser un poco crítico y voy a lanzar algunos aspectos que me parece que sí sería importante valorar, y que incluso las personas que están aquí, sean abogados o no sean abogados, a muchos de los que nos toca litigar, pues es bueno conocer estos aspectos a efectos de poder manejar algunos escenarios con lo que los abogados litigantes a veces nos podría tocar tratar con este tema de Uber. Aquí quisiera citar un poco el Código de Comercio. ¿Y por qué esto? Porque a la gente que presta el servicio de Uber, o que son uberianos, les llamo yo, pues se ha tratado los taxistas de compararlos con los porteadores. Todos conocíamos aquel problema que tuvieron los taxistas rojos y toda la gran pelea que tuvieron con el gremio de los porteadores, ¿verdad? Y interesante pues comentar un poco de esto, ¿verdad? Donde en el Código de Comercio se habla o se analizó o se analizó un poco sobre el transportista, donde viene toda el origen de todo esto del contrato de transporte y el transportista y el chofer, ¿verdad? Entonces, en el Código de Comercio, pues se habló en un principio sobre el transportista, para los que no estudian derecho, no estudiaron derecho, quién era el transportista, y que era considerado el transportista como un auxiliar ocasional, ¿verdad? Y los que han estudiado derecho pues recuerdan un poco toda esos estudios y todas aquellas lecturas que hicimos en derecho comercial. Igual cuando entró el Código de Comercio de Costa Rica de 1853, pues ahí es donde se analizaba y se consideraba que el conductor era el que transportaba mercaderías, ¿verdad? Entonces esta discusión viene desde el Código de Comercio de Costa Rica de 1853. Seguidamente vino el Código de Comercio de 1964, una reforma que hubo, y aquí es donde aparece la palabra porteadores, y se establecía a los porteadores como auxiliares del comercio. Luego se establecía también lo que era se definía lo que era el contrato de transporte, lo cual está al día de hoy en el artículo 323 del Código de Comercio. Eso para hacer un poco alusión y conocer un poco de la naturaleza de todo lo que es el contrato de transporte, el transportista, el porteador y el conductor. Y si transportaba mercaderías, si transportaba personas, y toda esa discusión que se hacía, ¿verdad? Y toda la evolución que ha venido cuando los taxistas pues había unos intereses políticos
Aparentemente habían también intereses políticos de un diputado que estaba en la Asamblea Legislativa y que ayudó a ese grupo de porteadores a entrar en una especie de legalidad con los taxis rojos, que también surge esa necesidad debido a algo. ¿Por qué? Porque los taxis rojos pues no estaban cumpliendo a cabalidad con su servicio, ¿verdad? Y me llama mucho la atención y me hizo mucha gracia lo que mencionaba don William, que desde que él pues cuando ha tomado un servicio de la plataforma de Uber, pues se le acabaron la tensión que muchos hemos sufrido de ver cómo corre la María, ¿verdad? Y ver por qué ruta nos iba a llevar el chofer de taxi, del taxi rojo, ¿verdad? Y que todo eso pues ahora ha venido cambiando y pues uno va siendo transportado de una forma más relajada hasta, insisto, con el aire acondicionado. Después quisiera también tocar algunos aspectos de la ley de tránsito actual, ¿verdad? Donde me parece también importante tener ese conocimiento o esa fuente normativa de la ley de tránsito, donde en el capítulo 2 se habla del transporte público, en la sección primera sobre las autorizaciones y en el artículo 46 sobre la modalidad taxi, ¿verdad? Y el artículo 47 que nos indica sobre las causas para impedir el ingreso o el desbordar pasajeros. ¿Por qué hago especial señalamiento de estas normas, de estos artículos? Debido a me llamó la atención el artículo 47 porque se dice de las causas para impedir el ingreso o desbordar pasajeros. Es decir, cómo un oficial de tránsito me puede ayudar o puede impedir el ingreso de una persona a un vehículo o podría desbordarlo, es decir, sacarlo de la unidad. Y eso me llama la atención para los efectos que después voy a tocar, que es el asunto de qué pasa ahora, porque los usuarios, y desde la perspectiva del usuario, pues si bien es cierto, aquí se habla de todo lo de Uber, si es ilegal, legal, qué pasa con el conductor, pero cuando vemos en las noticias que hay un chofer que lo detienen, muchos de nosotros y muchos de nuestros clientes y muchos de los usuarios de la plataforma también quedan en un estado de indefensión o incluso se le puede causar un daño. ¿Y qué daño se le puede causar? Y a esto me llama la atención un poco lo que una pregunta que lanzó, una frase que lanzó el panelista don William acerca de quién nos vamos a defender. Bueno, es que siempre cabe esa posibilidad, porque también nos podríamos defender de un chofer de Uber. Y aquí es donde yo hago algunas anotaciones de que no todo lo que brilla es oro y todo sistema perfecto, no hay sistema perfecto y todo este tipo de servicios siempre tienen sus pulgas, ¿verdad? Llamaría yo, siempre tienen sus problemitas que podrían convertirse en problemotas, ¿verdad? Perdón, esta es la pantalla de la ley de tránsito respecto al transporte público en el capítulo 2 y la sección primera y los artículos que les mencioné, que es el artículo 46 para los que están tomando nota de la modalidad taxi y el artículo 47 sobre las causas de impedir el ingreso o desbordar pasajeros, que más adelante lo voy a tocar también. También pues en la misma ley de tránsito se establece en el capítulo 3 sobre el seguro obligatorio para vehículos automotores y ahí dentro de ese capítulo pues me interesó mucho
pues hacer mención al artículo 70 de la responsabilidad en ausencia de seguro. ¿Por qué hablo de este artículo 70 de la responsabilidad en ausencia de seguro? Nuevamente, pues mi exposición es desde el punto de vista de los derechos del consumidor. Y aquí es donde me llama mucho la atención esta situación, ya que el Estado ha venido considerando en sus declaraciones que la plataforma o la empresa Uber es ilegal y que deben de regularla, y es por este motivo que también el Estado trata de convencer también a otras instituciones que son parte del aparato estatal. Entre ellos, pues no sé si habrá alguien aquí del Instituto Nacional de Seguros. El Instituto Nacional de Seguros, pese a que se rompió el monopolio de los seguros, pues todos sabemos que es la aseguradora per se del Estado, del gobierno, ¿verdad? Y el Instituto Nacional de Seguros considera que un vehículo que preste servicios de Uber es una causal para no prestar o para no cancelar indemnizaciones producto de un accidente. Entonces, es decir, me llama mucho la atención y nuevamente insisto y los quisiera felicitar a los que están aquí para tomar nota de este tipo de detalles. ¿Y por qué digo esto? Pues porque los que litigamos y tenemos que resolver cierto tipo de consultas con los clientes y que tienen relación con Uber, y ahora muchos ya verán por qué muchos tenemos relación con Uber aunque no queramos tenerla. Muchos de los que conducimos pues podemos tener un accidente con un vehículo de Uber y se ha dado el caso de que tenemos un accidente, el otro vehículo está prestando el servicio de Uber, nosotros le decimos, caballero o señorita, ¿usted tiene el vehículo asegurado? Sí, no se preocupe, yo lo tengo full cobertura. ¿Sí? ¿Full cobertura con quién? Con el INS. Y entonces viene el inspector del INS, comienza a hacer preguntas, ellos hacen una investigación, que quién venía al vehículo, que porque hay un pasajero, al pasajero le comienzan a entrevistar y dice, sí, mire, es que esto es un servicio de Uber y ahora quién me va a llevar, y entonces pues eso todo el agente del Instituto Nacional de Seguros pues anota todo ese tipo de observaciones y al final pues salado el dueño del vehículo, que pensaba que estaba circulando muy seguro por las calles porque tenía una full cobertura y que siempre estaba al día y que viene pagando perfectamente los pagos del seguro al INS, pero que ese vehículo no se lo van a indemnizar, no le van a pagar el accidente y Dios guarde, tenga un problema ya de lesiones, ¿verdad? Porque esto también viene a complicar más la escena. ¿Y por qué me llama mucho la atención esto de los seguros? Porque me parece extraño, y esto solo en Costa Rica se ven estas cosas, donde existe la Superintendencia de Seguros, que se supone que debe regular a todas las empresas que brindan un contrato de seguros a sus usuarios, y solo aquí en Costa Rica hay algunas empresas aseguradoras que aseguran los carros de Uber y otras no. Entonces, es curioso, ¿no? Es curioso que una empresa aseguradora del Estado, pues sí diga que es una actividad ilícita, que no los puede asegurar, y por otro lado existen otras aseguradoras que sí los aseguran. Y hablando con Neftalí Garro, pues me llamó mucho la atención. Ahora estaba tratando de acordarme un tema que había hablado con él y que no lograba acordarme. Y ya me acordé. Y fue el tema de, me dice, y sí, y agreguémosle un poquito más de picante a ese asunto. ¿Cuál picante? Y pues resulta que manejar ebrio va en contravención a la ley de tránsito. Pero el Instituto Nacional de Seguros tiene una póliza especial para aquellos conductores que les gusta echarse los traguitos.
Y entonces, pues asegura a aquellas personas que no se preocupe, si usted se quiere echar sus traguitos y sus whiskies, y si usted va a estar fuera del rango de la ley, no importa, yo tengo un seguro para usted, donde en caso de que usted maneje borrachito, no se preocupe, yo le cubro, yo le pago. Entonces, promueven manejar en estado de ebriedad. Qué curioso, ¿verdad? Pues yo no sé si ustedes sabían eso, pero así es. Así es que pueden ya llamar al Instituto Nacional de Seguros para aquellas personas que les gusta pues tomarse unas copas de más, y no se preocupe que el Instituto Nacional de Seguros tiene un seguro especial para esas personas. Pues curioso que exista este seguro y que considere a Uber, ¿verdad? O los choferes de Uber una actividad ilegal. Ahora, también, ¿por qué digo esto? Porque muchas personas se embarcan y entonces dicen, pucha, yo realmente me quedé sin trabajo, he mandado currículums a todos lados, nadie me ha contratado, necesito alimentar a mi familia, necesito vivir, necesito generar dinero, pues tengo un vehículo, me voy a hacer chofer de Uber, o voy a adquirir un vehículo de acuerdo a las condiciones que Uber me condiciona, o que los requisitos para ser conductor de Uber, y entonces me hago de una deuda de un vehículo. Claro, calladito, escojo al banco que más me favorezca en las tasas, ¿verdad? Y en las primas y en las mensualidades, y elijo una entidad bancaria que está casada con la empresa de seguros del Instituto Nacional de Seguros, pero no le voy a decir al banco, no le voy a decir a la financiera que yo voy a hacer Uber, porque si yo le digo que yo voy al verbo que yo llamo ahora uberiar, ¿verdad? Que eso creo que lo van a poner ahora en la Real Academia Española, ¿verdad? El verbo uberiar. Como yo voy a uberiar, entonces pues mejor me quedo callado, no les digo nada, pero o inocentemente no le dicen nada de eso, lo presuponen que no hay ningún problema con ese tipo de seguros, adquiere ese vehículo con la financiera, con el banco, tiene un accidente, desbarata el carro por A o por B, o se lo desbaratan, porque los accidentes existen y muchas veces uno no es el que tiene la culpa, el que tiene la culpa es el otro. Y entonces llega uno y explica el accidente, o se da cuenta, el instituto investiga, y que había un chofer de Uber en este caso, y entonces no le quieren pagar. Entonces, por eso es importante, y por eso a los abogados litigantes y abogadas litigantes, pues me parece algo que sí deben de considerar, incluso a la hora de asesorar a sus clientes, si conocen casos de personas que van a adquirir un vehículo. No está de más advertirles de que en Costa Rica hay unas aseguradoras que sí aseguran a los vehículos que prestan el servicio de Uber. Bueno, también otra de las fuentes que tiene relación con este tema, pues es la ley de ARECEP, ¿verdad? Y ahí se indica en el artículo 3, vienen las definiciones de qué es un servicio público. Yo no les voy o les trataré de no aburrirlos con esas lecturas, ahí ya lo pueden apuntar y después verificar. Y lo que es el prestador de un servicio público, ¿verdad? Aquí es importante lo de la ley de ARECEP, porque ahora se están haciendo decomisos de estas unidades, se hacen retenes, la policía de tránsito, como ustedes todos sabrán, y entonces no le aplican la ley de tránsito, sino que la ley que le están aplicando es la ley de ARECEP por la prestación de un servicio público, de un transporte público, y ya veremos los artículos que les están le están aplicando. En cuanto a la ley de transporte remunerado, modalidad taxi,
pues con esa ley se dio un problema y los taxistas trataron de utilizar esta ley para atacar la plataforma de Uber. Sin embargo, hay un problemita muy pequeño en la ley y es que existe una laguna donde no se define lo que es un taxi. Entonces, por ese pequeño gran problema, los taxistas pues no pudieron combatir a la plataforma con esa ley. El 3 de agosto del 2017, el gobierno reitera la ilegalidad de la operación con la presión de los taxis rojos. Entonces, pues, pese a lo que dice mi compañero conferencista y que es un servicio que no es prohibido, pues el gobierno insiste y reitera su ilegalidad de la operación con esta presión de la Marea Roja, del grupo de los taxistas, y ordena al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Hacienda y a la Caja, pues investigar a la empresa Uber y hasta con una presión de una medida no descartada de un bloqueo bancario, ¿verdad? Este asunto es un poco interesante, ¿verdad? Puesto que, como ustedes sabrán, hay taxistas que tienen contratos con choferes y también volvemos aquí a ponernos a pensar un poco, no sé a cuántos de ustedes abogados y abogadas les ha tocado hacer un contrato de que un cliente les pida, mira, tengo ahí un dinero ocioso y quiero ponerlo a trabajar y necesito que me hagas contratos para choferes que presten el servicio de Uber. Y me llamaba mucho la atención hoy cuando abrí el Facebook y ya comienzan a salir los posts de necesito un chofer Uber, ¿verdad? Entonces, bueno, necesito un chofer de Uber, de un servicio que no es ilegal jurídicamente, pero que el gobierno me lo tilda ilegal. Que hay una empresa de seguros que no lo quiere asegurar y hay otras empresas que sí las aseguran, pese a que todas están reguladas por el mismo ente y la superintendencia de seguros, ¿verdad? O sea, es un poco extraño. Con el Ministerio de Hacienda, sí, es que esos choferes de Uber, existe un problema. Los taxistas rojos, el gremio de los taxistas rojos presionó y presionó y presionó, pero no les daban pelota, hasta que tocaron unas fibras delicadas o sensibles del gobierno, que es el dinero. Y comenzaron a decirle, bueno, mire, no me dé pelota, usted quiere tener ahí al Uber en las calles, bueno, está bien. Pero usted sabía, señor gobierno, que esos chofercitos de Uber, esos no tributan. Esos no le están pagando a usted renta. Y usted sabía, dicen, porque eso no me consta a mí, pero según dice el gremio de taxistas, que los dineros de la plataforma no se quedan en Costa Rica, sino que son enviados al extranjero, ¿verdad? Entonces que no se pagan y no se pagan impuestos, remesas al exterior, o que cuando se les va a pagar a los choferes tampoco pagan el impuesto de remesas al exterior. Yo no soy tributarista ni sé nada de impuestos, pero bueno, eso es lo que se dice. Entonces eso también es un tema interesante, puesto que ahí podría estar perdiendo el gobierno un poco en cuanto a el pago de impuestos, y también la Caja Costarricense del Seguro Social estaría perdiendo al no estarse asegurando a esos conductores, ¿verdad? Yo todo esto lo digo por tal vez, como dije, no soy patrocinado por Uber, soy pro Uber, pero sin embargo soy crítico también y vengo a decirle todos estos aspectos a ustedes porque también en algún momento nosotros los abogados litigantes pues sí vamos a tener que abrir un poco más los ojos y ver todo este tipo de situaciones para ver cómo hago para entrarle a estos asuntos y a los casos que a veces tenga que llevar.
¿Por qué? Porque ya a mí me tocó. Demandar a Uber. Pero, ¿cómo hago para demandar a Uber si Uber es una plataforma? ¿Cómo lo demando? Pues Uber sí está en Costa Rica. La empresa Uber sí tiene oficinas en Costa Rica, yo las conozco. Y no creo que sea un secreto o que sea algo raro, pero sí hay. Y me extraña mucho que a veces los representantes no den las caras, sino que ponga a todos sus choferes a dar la cara por ellos, ¿verdad? Pero sí, llegué a un acuerdo, a un acuerdo confidencial, a un arreglo extrajudicial, que me tocó hacer muchas llamadas al extranjero y se firmaron contratos de confidencialidad y de arreglo, pues provenientes del extranjero, y pues Uber pagó. Esa plataforma, esa nube sí pagó, sí existe, porque es como la nube, todo el mundo sabe que la nube, subo documentos a la nube, pero sí, por lo menos de allá de los cielos, sí me mandaron un cheque y un contrato. Entonces, por eso les digo que para los abogados litigantes, pues sí es algo que tenemos que conocer y entender que sí existe. Por supuesto que esta medida del bloqueo bancario pues era muy difícil para los bancos, ¿verdad? Y existen bancos privados que no están atados a ese tipo de decisiones y no tuvo pues éxito esa medida. En los operativos de tránsito, bueno, se aplica la ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, la ARECEP, y se están aplicando actualmente el artículo 38, inciso D, que es acerca de la prestación no autorizada del servicio público, es decir, lo siguen encasillando a los choferes que prestan ese servicio como un servicio público, ¿verdad? Pese a que jurídicamente no lo es así. Entonces, pues estos choferes que los agarran uberiando en estos operativos, pues tienen la posibilidad de plantear una apelación ante la ARECEP, que por cierto creo que no hay ninguna fallada, rarísimo, porque llevan como 3 años, o por lo menos 2 años, ¿verdad? Desde la fecha que les dije, 3 años, o por lo menos llevan por lo menos 2 años deteniéndolos, multándolos, pero resulta ser que sí, yo los voy a multar, yo los voy a decomisar el vehículo. Usted lo que tiene que hacer es apelar, pero deja un estado completamente de incertidumbre y de incerteza a los usuarios de esos vehículos, ¿verdad? Porque ellos lo que hacen es presentar la apelación, pagar la multa y devuélvame el carro. Y sigue la bolita, a ver quién se pega el acumulado, ¿verdad? No es hoy el acumulado, hoy martes, ¿verdad? Bueno, espero que alguien de ustedes se lo pegue. A ver si seguimos con este asunto de la prestación del servicio. Ahora también me parece muy interesante lo que dice el artículo 44 de la ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, donde habla de la remoción del equipo, que es el decomiso de la unidad, pero hay algo que me llamó mucho la atención, donde se indica el cierre de la empresa. Ojo, artículo 44, el cierre de la empresa. Bueno, entonces habrá que cerrar la empresa Uber, que todo el mundo sabe cómo se llama. Lo que pasa es que no todos saben dónde está y cómo hacemos para cerrarla. Entonces, volvemos a lo mismo de que no ha avanzado la legislación de acuerdo a la realidad, ¿verdad? Y nos estamos quedando atrás, pero que en algún momento pues sí se requiere de legislar y de regular este tema, porque todo es regulable, ¿verdad? Que no se haya hecho es otra cosa, pero de que se tendrá que regular, pues se tendrá que regular, y eso le corresponderá pues a los diputados de la Asamblea Legislativa.
Algunos problemas, como mencioné, pues está el asunto con las pólizas de seguro, ¿verdad?, de accidentes, la supuesta evasión de impuestos, de renta, de remesas al exterior, y hay otro problema interesante que es ser confundido con un chofer de Uber. Eso puede ser bastante serio. Y he visto casos, y por eso los abogados que están aquí, abogadas, por eso es que he traído esto a mención. ¿Cuántos de ustedes no han tenido que llevar a su mamá a un hospital o a que la atiendan en una clínica y que ella tal vez no pueda ir en el asiento delantero? Gracias. En el asiento delantero, entonces tiene que ir atrás, entonces puede ser confundida por un chofer de Uber y llega un operativo, entonces tiene que estar demostrando. No es eso ilegal, no es eso ilegal que a mí un oficial de tránsito me esté interrogando y me esté preguntando y yo tenga que venir con el acta de la independencia y la certificación de nacimiento para comprobar que este es mi hermano. Y si estoy ligando y soy un Latin lover y realmente pues la que viene ahí no es ni mi hermana, nada, es mi novia, ¿verdad? Me quedan 5 minutos, ya termino. Me robaron aquí los panelistas pues la noticia de que sí, Costa Rica, el país donde más se usa Uber per cápita en Latinoamérica, ¿verdad? Esto viene, para los que los quieren verificar, en la revista Suma. Y finalmente venía al tema que realmente me tocaba exponerles. Y yo pensé que no me iba a durar muy poco mi exposición. Era sobre la Ley de Promoción, Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor desde la perspectiva del consumidor, y corro un poco sobre uno de los principios de esta ley, que es mi derecho a elegir, ¿verdad? A escoger un producto o un servicio que nadie te puede presionar, condicionar, ¿verdad?, sin que hayas firmado un contrato. Entonces, pues aquí hay una libertad. Vivimos en un país democrático donde pues se viene aquí el derecho privado, y por eso es que hablaba de esa disyuntiva entre el derecho privado y el derecho público, donde aquí pues priva el derecho privado para mí en esta situación, este contrato, y donde yo puedo elegir con quién me monto y cuánto le voy a pagar a esa persona por llevarme de un lado a otro. Aquí es donde les mencionaba un poco, les iba a mencionar sobre los interrogatorios que hacen los policías de tránsito, que son completamente ilegales, que no tienen por qué estar interrogando a los pasajeros, ¿verdad? Y también la problemática de ser confundido con un chofer de Uber e incluso quedar en lo que yo llamo el fuego cruzado. ¿Qué es quedar en el fuego cruzado? Pues que yo voy en un vehículo de Uber, detienen a ese vehículo de Uber y yo resulta que voy para el aeropuerto y mi equipaje va ahí. ¿Y ahora qué hago? ¿Quién me lleva? ¿Quién me lleva? ¿Quién me va a llevar al aeropuerto? Y Dios guarde, me tope yo con un oficial buena gente, ¿verdad? Que me diga, no, usted, todo lo que viene en este carro, usted no puede derecho a sacar nada, aquí queda todo comisado. Y se tope uno con eso si no puede uno ni sacar las valijas. Aquí es donde en esta filmina les iba a hablar un poco sobre cómo contratar un chofer de Uber, ¿verdad? Y pues la delicadeza del tema, el cuidado que uno debe tener cuando es una actividad que el gobierno trata de tacharla, ¿verdad?, o encasillarla como ilegal, pero dentro del ámbito del derecho privado es completamente lícito y completamente legal, ¿verdad? El cuidado que tiene que hacer, si les va tocado hacer, o les tendrá el cuidado que tendrán que tener para hacer este tipo de contratos. Y nuevamente, pues la noticia de Costa Rica es el país donde más se usa Uber per cápita, que también viene en la República y en Estrategia y Negocios.
Pues eso es todo con la carrera. Espero que me haya dado los 5 minutos y muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. De previo a pasar a algunas preguntas que puedan tener ustedes, el doctor Álvaro Hernández va a hacer unos comentarios sobre las ponencias. Sí, pues felicitar a los dos expositores. Es muy interesante, muy útil tener las dos versiones, sobre todo la parte del consumidor y también la parte que desarrolló don William de primero. Bueno, yo quería hacer, pues precisamente de manera muy concreta, muy rápida, algunas reflexiones sobre lo que he escuchado acá en la mesa y sobre todo también porque les participo, les indico que como parte de las propuestas y recomendaciones de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, se nos envió a todos los que somos coordinadores de comisión que en la medida de lo posible en todos los eventos introduciéramos debate, posiciones distintas, que esto pues vendría a enriquecer lógicamente los diferentes abordajes de los temas que se vayan a conocer. Pues en este caso, pues para nada es un secreto que estos temas de Uber, de economía colaborativa, pues son un caldo, una semilla de cultivo bastante fértil para ello. Y en ese sentido solo quiero decir lo siguiente. Primero que nada, quiero decirles que, bueno, mi experiencia en el mundo jurídico ha sido la judicatura y la academia. Interesante porque entonces estoy más o menos relacionado con el derecho vivo, con la práctica, el aspecto pragmático y por otro la investigación. Sin embargo, creo que lógicamente ambos se desarrollan y se complementan muy bien. Voy a empezar no como juez, obviamente, sino por una cuestión totalmente espontánea y de hoy. Hoy, como todos los martes, tengo restricción y desde luego que no saco el carro con la única razón de que no me pillen normalmente. La situación de que no le hagan a uno las correspondientes sanciones y que de luego son muy justificadas esas sanciones y tienen su razón de ser. Salgo de mi casa, aquí vivo muy cerca, y salgo con el objeto de pasar ahí a comprarme algún, al supermercado que está muy cerca, y entonces pues ahí estaba parqueados algunos taxis. Y en ese sentido es muy interesante retomar el concepto que nos daba don Alberto Castillo, cuando habla de lo que él define o contextualiza como Uber, servicio privado de transporte privado digital. Cuando yo miro ahí en los carros rojos, podríamos decir entonces aquí servicio público en principio de transporte de vehículos rojos físicos. Pero también lo podemos visualizar desde el punto de vista de hace tiempo por teléfono. Los teléfonos también hay alguna modalidad digital, otros con otros tipos de tecnologías. Lo que quiero decir con esto, chicos, que están acá ustedes todavía y están interesados en el tema, porque ya vemos la hora que es de que a veces hay que tratar de ir desmembrando un poco esta cuestión de lo que tiene que ver con el mundo real y el mundo pues formal. Con esto lo que les quiero decir, bueno, al final de cuentas me viene en el taxi rojo, pero me pasó por la cabeza por cuál de los dos medios escogía o venía, y es evidente en gran medida de que bajo reglas básicas absolutamente claras del ABC, del derecho de la competencia, son dos operadores económicos. Y donde pues yo soy parte del atractivo, del destino de esa actividad económica. Y aquí la discusión, en alguna medida pues de mayor relevancia, es si la cuestión de Uber es o no un servicio público. Pero la reflexión desde el punto de vista pragmático, independientemente de la cuestión ya de la autoridad reguladora, del aspecto de lo que se comentaba al principio como la publificación o algo así, entendí, que me corrija don William, pero en el fondo, pues obviamente que yo soy parte, nosotros somos usuarios, y el hecho de que sea pues uno privado en principio, otro público,
pues los mismos requerimientos, los mismos riesgos, las mismas preocupaciones de que me den un servicio efectivo, un verdadero servicio eficiente, efectivo, seguro. Yo como usuario, yo como consumidor, pues hago esos requerimientos a cualquiera de los dos. De manera que en ese sentido es pues, evidentemente claro las grandes diferencias operativas entre lo que tiene que ver en este caso del Uber y del rojo o del carro rojo, pero desde el punto de vista de lo que se persigue, de la finalidad, del objetivo, pues es prácticamente el mismo nicho, el mismo elemento de lo que están buscando ambos. Y en esto quiero, sin embargo, ahora un poco más desde el área académica, compartirles algo. Mi experiencia en el derecho mercantil, que está bastante vinculado, y tal y como mencionaba don Alberto Castillo, Código de Comercio, algunos artículos, por razones casuales en su momento, yo me vinculé y escogí pues involucrarme un poco en la investigación, incluso hice mi tesis doctoral, en una figura relacionada con estos temas, que era en su momento y que todavía tiene vigencia, la cuestión de lo que tiene que ver con el tema de las anotaciones en cuenta, los asientos electrónicos del cambio del papel de la acción por el cambio electrónico, todo lo que tiene que ver con estos temas de la situación de la desmaterialización de los valores negociables que se transmiten y se negocian de manera muy rápida en una bolsa de valores. Y recuerdo muy bien en la discusión de la tesis doctoral, donde lastimosamente nos dejó don Gastón Certado, la discusión era en dos sentidos. ¿Es una total y absoluta irrupción las anotaciones en cuenta de algo distinto a los títulos valores, o simplemente esto es un cambio de vestido, simplemente es un cambio de ropaje y se requiere pues una adaptabilidad de lo que tiene que ver con el papel, lo que se llama el derecho cartáceo normal de siempre, a ubicarlo dentro del aspecto de esto del mundo electrónico? Pues esto tiene una relación comparativa importante con el sistema de la plataforma digital. Y aquí tendríamos que plantearnos y reflexionar si el hecho de que por la cuestión de la tecnología, esta tecnología que viene desde un punto de vista de la transformación socioeconómica, de todo lo que tiene que ver con estas nuevas evoluciones en el campo de la economía y de lo social, pues a través de las plataformas, pues si esto tiene un cambio que justifique una situación, una ruptura total y absoluta por el hecho de que uno tenga esta plataforma y los taxis rojos no la tengan. Pues yo creo que las plataformas en muchos campos las están pues ya evolucionando y aplicando en diversas modalidades, y en ese sentido pues la inquietud es pues hasta qué medida entonces se justifica una situación donde podríamos ver a Uber como una cuestión totalmente novedosa, distinta, o simplemente una está con plataforma, una está bajo una transnacional poderosa, enorme. Aquí de economía colaborativa, Uber no es muy colaborativo. Sabemos qué pasó con el CEO de Uber en su momento también en los Estados Unidos, que tuvo una serie de cuestionamientos conductuales a nivel empresarial y personal importantes. Pues esto es parte de la empresa. Y esto tiene que ver lógicamente con las nuevas modalidades y los grandes retos que nos da el mundo actual a través de la innovación de las empresas en el mundo digital y todo lo que se relaciona con esa circunstancia operativa. Y finalmente, simplemente quiero también reflexionar un poco en el campo del tema de la regulación. Yo creo que el tema de la regulación ya sería pues un tema más específico para una situación más concreta. Y lo de la regulación, pues sabemos mucho que en esto tenemos que verificar la intensidad, el grado de intensidad en que se pueda apreciar lo que se quiere regular, pues tiene que ver mucho también con el ADN de cada uno de nosotros. Y es un tema que perdurará toda la vida. A mí me encantó escuchar a don William con esa pasión con que defendía la autorregulación y la libertad, etcétera.
Pero dentro de ese ADN habrán otros, y también enormes pensadores, que toman la posición de totalmente distinta y con sus argumentos, y eso es algo de nunca acabar y que se va a manejar por toda la eternidad. Cuánto hay que regular, si no hay que regular, si hay que regular, y va a ser un debate absolutamente vivo y muy, pero muy interesante en ese sentido. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo que debe manejar muy bien nuestro compañero don Luis, que está aquí a la par. El tema de la regulación pues tendrá que ver con algunos principios básicos de esto. Y de estos principios está el de mínima distorsión, el de la eficacia, el de la necesidad, transparencia, igualdad de trato y predictibilidad. Y en ese sentido, pues esa es lógicamente uno de los grandes retos. ¿Habrá o no que regular Uber? ¿Y en qué medida, si hay que regularlo, hay que hacerlo bajo la partitura de un traje a la medida que sea acorde con lo que esta nueva innovación requiere? Eso sería más que todo las observaciones de lo que escuché y lo que en alguna medida me generó cierto tipo de inquietud ahora en estas muy fructíferas horas de estar aquí sentado. Muchas gracias.